Aquí tenemos otras cosas. Aquí tenemos algo más sobre lo que venimos diciendo. Antes habíamos visto a Ireneo y, y a Tertuliano, pero vamos a seguir viendo otras cosas más. Aquí tenemos Lucas 21:34 en Ireneo contra las herejías. Y él dice, mirad por vosotros mismos. Es la misma cita, ¿no? La misma, bueno, parecida. No sea que quizás vuestros corazones se sobrecarguen de saciedad. Aquí utiliza el vocablo saciedad, borracheras y preocupaciones mundanas. Pero bueno, simplemente es una cita, lo leemos y lo pasamos. Pero que se sepa, que ellos lo sabían. Lucas 21:34 en Tertuliano contra Marción. Marción era un cristiano, gnóstico, como hemos dicho, gnóstico, de un gran poder, ¿eh? No era un pelado, ¿no? No, ni eran cuatro gatos. Piénsese que medio imperio romano, la cristiandad de medio imperio romano, que es mucho, medio imperio cristiano, era entre arriano y gnóstico. No eran cuatro gatos. El gnosticismo maniqueo que copió Calvino fue un verdadero peligro para el cristianismo y los padres de la iglesia. Le lucharon ardientemente contra ello. Bueno, advirtamos, en Tertuliano contra Marción, advirtamos también a los discípulos. Esto ya lo leímos, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo porque hay una cita aquí. Vamos a luego. Tertuliano sobre la resurrección de la carne. Vamos aquí a esto. Y él decía, siempre, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas y estar delante del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Sí, Mateo lo dice, Lucas 36 dice, ahora terminamos ese versículo, ¿sí? Cuando dice que no se sobrecargue el corazón, vuestro corazón de glotonería, borrachera y afanes. ¿Para qué? Para que seáis tenidos por dignos de escapar. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, me gustaría primero ir a aquí, a ver. Muy bien. Vamos a la epístola a los Corintios. Vamos a ver cuántas cosas se dicen aquí. Ahora vamos a entrar en la epístola a los Corintios. Una epístola que de Clemente de Roma, ¿sí? También contemporáneo, de Bernabé, Ignacio de Antioquía, ¿sí? Y de los apóstoles, era contemporáneo. Y vamos a ver qué dice él. Vamos a ver qué dice. Aquí no vamos a ver ahora un versículo en específico, qué dijo a lo mejor Clemente de un versículo, no. Vamos a entrar en su epístola, una carta que le escribió a los Corintios, y vamos a ver qué se dice. ¿Qué se dice? Bueno, quizás aquí, vamos a ver. Aquí dice algo a él. Yo lo voy a ir leyendo y de manera un poco rápida vamos a ir pasando por las citas. Dice él, vistámonos según corresponde, siendo humildes de corazón. Lo vamos a marcar. Lo dice aquí, vistámonos según como corresponde, siendo humildes de corazón y templados, sobriedad, apartándonos de murmuraciones y habladurías ociosas, siendo justificados por las obras. En el mismo siglo I, II, principio del II. Claro, porque la Biblia presenta la justificación por fe, justificación por la resurrección, salvo, y justificación por la gracia. Y también habla de la justificación y la gracia, la fe por obras. Lo está diciendo él aquí. ¿Qué hace Clemente? Reflejar lo que ha leído. ¿Quién dijo esto en el Nuevo Testamento? Entre otros, el más conocido, el más popular. Sí, por populación se conoce, ¿no? Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. Sí. Y cita a Abraham, claro. Bueno, a Lutero esto no le gustó. Por supuesto que no. Pero la razón por la que querían sacar el libro primero querían sacarlo, ¿no? Del Nuevo Testamento, del canon. Después lo pusieron al final de su traducción, al final de la traducción del libro, la Biblia. Me parece que todavía está, ¿eh? No lo sé. Creo que sí.
Bueno, la razón es que como no aparecía el nombre propio de Jesucristo allí, pues no se hablaba de Jesús. Y si no se habla de Jesús, ese libro no es canónico. En cuanto a Santiago, el problema no era el autor, porque se sabía que era Santiago. Sí, pero el problema es que no dice nada de Jesús, ¿no? Pero esa era una discusión que viene desde el mismo siglo I, ¿no? Pero a pesar de que ya allí lo habían estado considerando, siglo I, II, III, IV, V, VI en adelante, cuando llegó el siglo 490, 97, cuando se oficializa el canon, no cuando se aprueba, no cuando se decide, sino que se hace oficial, digamos, ¿no? Lo que ya era una práctica se oficializa en el tiempo de Agustín y Jerónimo, sí. Cuando, bueno, pues allí incluso lo aceptaron, y allí estaban muchas personas importantes, ¿no? Se aceptó dentro del canon, porque ya venía dentro del canon. Pero este señor en el siglo XVI dice, no se nombra a Jesús ahí, pues lo saco del canon. Claro, algo que favorecía esta actitud de querer o este pensamiento de querer de sacarlo del canon era que también decía esto de justificado por obras, ¿no? Epístola de paja. Bueno, ahí está. Pero ya antes del siglo, de que el canon se oficializara y antes de que llegara el siglo XVI y este señor pusiera en duda ese libro, ya Clemente hablaba de que somos justificados por las obras, como hicieron todos ellos en el mismo siglo I, II, III, IV. Y no por las palabras, porque él dice, el que habla mucho tendrá que oír mucho también. Bueno, etcétera, etcétera. Tenemos que seguir adelante. Vamos a ver otra cita. Ustedes tienen el documento en casa, lo pueden leer. Si hay alguna pregunta la hacen. Vamos a ver. Estamos viendo a Clemente. Muy bien. Bueno, a ver. Creo que esto... no, esto no lo habíamos visto anteriormente. A Clemente no lo hemos visto. Hemos visto el pseudo Bernabé y algunas otras cosas, pero el documento de Clemente no lo habíamos visto. Lo digo porque va a aparecer algo aquí que apareció en otro sitio y aparece en otro sitio y parece que fuera la misma persona. No, eso mismo, la idea, la doctrina es la misma, pero la dijo en una oportunidad, la dijo Clemente, en otra oportunidad la dijo Bernabé, en otra oportunidad lo va a decir Policarpo y en otra oportunidad lo va a decir Irineo, porque la doctrina era la misma. Y él dice aquí, y señalamos, madre mía, Señor, gracias. No, estamos. Por un momento no lo vi. Lo señalamos, dice, esforcémonos. ¿Cómo que esforzarse? Eso lo vimos antes, en otro sitio. Ahora lo estamos viendo en Clemente. Pues, para que podamos ser hallados en el número de los que esperan pacientemente en él. Hallados en el número de los que se salvan. Esa es una frase muy conocida, está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué lo dice Clemente? Porque leyó los documentos. ¿De qué está hablando Clemente? Del llamado y la elección. Lo vamos a ver ahora. Esforcémonos, pues, para que podamos ser hallados en el número de los que esperan pacientemente en él. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, decía Lucas. Pacientemente, con vuestra paciencia. Bueno, se lo dijo a los hebreos, es verdad. A los hebreos en el capítulo 10. Sí, es verdad, se lo dijo, está escrito en el capítulo 10 a los hebreos. Dice, os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis el galardón. Y entonces esto dice, no, son premios. Resulta que el versículo siguiente habla de la salvación. Y el siguiente, los 2, 3, 4 siguientes, hasta el 38, Pablo dice, y saca el tema, lo sigue sacando. Nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Para qué lo dices? ¿Para qué lo dices si eso no es posible, no es cierto, no está dentro de la doctrina cristiana? Hombre, por Dios, lo dice porque ellos estaban retrocediendo y por eso les decía, os es necesaria la paciencia. Lo que se dice en Lucas 21, 30, sí, 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, en labios del Señor, y como está diciendo aquí Clemente, la doctrina era la misma. Bueno, él dice eso aquí, pacientemente en él.
para que podamos ser partícipes de los dones prometidos. ¿Qué era prometido? La vida eterna. Dios, por medio de la fe, si buscamos las cosas que le son agradables, etcétera, etcétera. Bueno, ahí les dejo eso para que ustedes vean que ellos sí sabían y sí hablaban y sí asomaban el tema. Seguimos. Vamos a ver aquí algo más. Vamos a ver. Bueno, aquí está otra vez lo mismo que hemos venido viendo, pero tenemos que verlo aquí. Empiezo. Atended nuestro consejo y no tendréis ocasión de arrepentiros de haberlo hecho. Aquí el vocablo arrepentirse es echarse para atrás. O sea, me pesa, sí. Bueno, lo que dice Clemente es, oye, yo te voy a dar un consejo, pero que eso no te pese, ¿no? El día de mañana digo, oye, me pesa haber seguido el consejo de Clemente. No, que eso no te pese, que no te arrepientas de eso, es lo que está diciendo, volverse atrás de eso. Lo digo teniendo en mente el idioma griego. Bueno, porque tal Dios vive, tal como Dios vive, y vive el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Por cierto, aquí están los tres. Aquí están los tres, señores. Tan pronto como el siglo I. Los mesiánicos le han levantado un montón de herejías y difamaciones a los creyentes, ¿no? Al cristianismo. Hasta decir que el cristianismo es una maldición. Bueno. Que son fe y la esperanza de los elegidos. Otra vez, aquí me tengo que detener nuevamente. ¿Cómo que la esperanza de los elegidos? Pero ¿cómo Clemente va a hablar de los elegidos si según los calvinistas ellos no sabían lo que eran los elegidos? No tienen un concepto doctrinal de elegidos, llamados, predestinados, gracia irresistible, dicen ellos. No, sí, mira, y mira cómo lo dice, la esperanza de los elegidos. Él se consideraba elegido. Sí, señor, ya lo leímos en Bernabé antes, cuando Bernabé decía, no sea que nos echemos a descansar en nuestra autoconfianza de somos llamados, porque tenían el concepto de llamado y elegido. Clemente lo refleja aquí. Clemente lo refleja. Los elegidos. Con toda seguridad el que, con humildad y ánimo y mansedumbre haya ejecutado, sin arrepentirse de ello, vuelve a decir, sin que te arrepientas, de seguir nuestro consejo. ¿Y nuestro consejo cuál es? Las ordenanzas y los mandamientos que Dios ha dado. Ahí está. Vamos a releer la frase de nuevo para verle el sentido. Bueno, ahí está nuevamente los mandamientos. Porque tal como vive Dios y vive el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que son la fe y la esperanza de los elegidos, con toda seguridad el que con humildad de ánimo y mansedumbre haya ejecutado ¿qué? Sin arrepentirse de ello, sin echarse atrás de ello, sin arrepentirse ni echarse atrás de ello. ¿De qué? De lo que te voy a aconsejar, ¿qué? Que sigas las ordenanzas y los mandamientos de Dios, que Dios ha dado. Habla también de los mandamientos, como van a ser todos los padres apostólicos, todos. Aquí está, que Dios ha dado, será puesto en la lista. Su nombre está, pero no será borrado, porque se puede borrar. Sí, Dios tiene una goma en el lápiz con la que puede borrar. Ya lo decía Clemente. Mira cómo sabía él en el mismísimo siglo I-II. Será puesto en la lista y tendrá su nombre en el número que dice aquí. Vamos a quitar esto. En el número de los que son salvos por medio de Jesucristo. Está hablando de la salvación. No distraigan el documento hacia otros temas. No, está hablando de la discusión. Que les gusta, no esto, lo otro. Bueno, sus líderes son muy, muy responsables, porque son unos irresponsables, a través del cual la gloria es la gloria para él, para siempre jamás. Bueno, sigo adelante. Ellos creían en la salvación por obras, sí, pero también hablaron de la salvación por gracia. Sí. O sea, hablaron de la salvación por gracia. Porque también dicen eso, que ellos la salvación por gracia no la conocían bien, dicen. No la conocían. Hay que esperar a Agustín para que nos hable de la gracia. Claro, les interesa decir esa tontería. Pero ¿qué se dice aquí? ¿Qué se dice aquí? ¿Qué dice Clemente? Empiezo aquí en este lugar. Empiezo aquí a leer. Y así nosotros, habiendo sido llamados por su voluntad en Cristo,
Jesús, no nos justificamos a nosotros mismos, o por medio de nuestra propia sabiduría o entendimiento, o piedad u obras. Lo dice claro. Ellos nos dicen que son salvos por obras. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque dicen que las obras son necesarias y después dicen que no son necesarias. Porque ellos lo entendían muy bien. Ellos no entraban en un conflicto oponiendo una verdad a la otra. Ellos saben, todos ellos van a decir eso, somos salvos por gracia, lo está diciendo allí. Termino de leer para explicarlo. O piedad u obras que hayamos hecho en santidad de corazón, sino por medio de la fe, somos salvos por fe. Pero él mismo ha dicho que somos salvos por obra y no por palabras, justificados por obra. ¿Y cómo hacemos? Nada, las dos cosas son ciertas. Ellos no entraban en un conflicto como los calvinistas, que tienen que quitar más de media Biblia para poder mantener a Calvino y sus organizaciones. Claro, porque ellos sabían que eran salvos, como dice el versículo, como dice este pasaje de Clemente, son salvos. ¿Por qué? Son salvos por fe, justificados por la fe. Pero esa salvación ahora hay que mantenerla, guardarla, alimentarla, cultivarla. ¿Cómo? Guardando los mandamientos, siendo santos, teniendo obras de santidad, santificación y de obediencia, que eso no lo estamos viendo aquí. Estas cosas no las estamos viendo aquí. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, si ellos tenían un concepto, ese concepto que está en Mateo 24, sobre el amor, ¿no? El amor se enfriará y que se puede abandonar, como ya hemos leído en otro, que él también dice algo, Clemente, ¿no? Clemente lo tiene aquí. Así. Dice, ¿qué hemos de hacer? Pues, hermanos, hemos de abstenernos ociosamente de hacer el bien. Hemos de abandonar el amor. Ellos tenían un concepto sobre eso. El abandono del amor. Que el Señor no permita que nos suceda tal cosa, sino apresurémonos con celo y tesón en cumplir toda buena obra. Mandamientos, señores. Bueno, vamos a ver qué más vemos aquí. Vamos a ver esto. No tenían un concepto sobre los elegidos. ¿Cómo que no? ¿Y esto que está aquí qué es? El amor no tiene divisiones, el amor no hace sediciones, el amor hace todas las cosas de común acuerdo. En amor fueron hechos perfectos todos los salvos, los que tienen fe. No, los elegidos, lo dice. Él considera que un salvo es salvo porque es elegido. Pero al mismo tiempo ese elegido le pide responsabilidad, sinergia. Dios te llama, te capacita y observa tu decisión, lo que tú quieres, y después te capacita más y te convierte, porque tú no te puedes convertir, tú no te puedes autosalvar. Te salva Él, pero Él va a esperar a ver tu respuesta y tu deseo y tu corazón. Y cuando Él lo vea, Él entonces produce el nuevo nacimiento, pero eso no termina ahí. Eres salvo gratuitamente. Dios te ha salvado por lo que hizo su Hijo Jesucristo. Sí, pero ahora has de guardar esa salvación que se te dio gratuitamente. Has de guardarla y cultivarla y mantenerla y hacerla crecer. A través de la santidad, el proceso de santificación, sus mandamientos que son mucho más que 10. Bueno, ellos se consideraban elegidos en ese sentido. Bueno, ¿habrá alguna cosa más que no hemos visto? Sí que la hay. Bienaventurados somos, amados, si hacemos los mandamientos de Dios. Ahí está otra vez, otra cita, esta es otra. Si hacemos los mandamientos en conformidad con el amor. Nunca en la Biblia, en el texto bíblico, se separa el amor de los mandamientos. No. El que me ama, mi palabra guardará. Sí. Nunca se separan. El amor está vinculado a los mandamientos. Y otra cosa, tanto del Señor como Pablo, y Juan también, o Judas, es que el amor, yo te amo en la verdad. No de cualquier manera, mi amor no es cualquiera. Yo te amo en la verdad. Y la verdad tengo que seguirla en amor. Las dos cosas. Bueno, sigo adelante. Leyendo. Porque está escrito, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputará pecado, ni haya engaño en su boca.
esta declaración de bienaventuranza fue pronunciada sobre los que han sido, ¿qué dicen? Los que son salvos, no. Los que tienen fe, no. Sobre los que son muy humildes, no. Sobre los que diezman, no. Cantan, bailan, no. Sobre los elegidos por medio de Dios, mediante Jesucristo, elegidos. Tenían un concepto perfecto sobre la elección, el llamado, la elección y la predestinación. Ya aparecerá en su momento. Ya veremos cómo ellos utilizan el vocablo predestinado. Es falso, es una difamación que están haciendo ustedes. Ya no la hacen sobre los creyentes fieles, sino a los mismísimos padres apostólicos los han difamado, diciendo que ellos no sabían nada de esto. Por eso, del siglo XVI hacia detrás no pueden ir, y cuando lo hacen, tienen que detenerse en Agustín. Y cuando se detienen en Agustín, no pueden ver toda la vida de Agustín, sino sus últimos añitos y sus últimos escritos, porque si van a los primeros escritos, se encuentran esta doctrina escrita nada menos que por la manita del mismo Agustín, que dijo que Dios hace una cosa, pero el hombre debe hacer otra, y que el hombre debe respetar los mandamientos de Dios si quiere salvarse. Claro, Agustín después cambió al final de su vida. Pero cuando Agustín llega al cristianismo, cuando se convierte y empieza como obispo y a escribir todo lo que escribió, porque fue un hombre que escribió muchísimo, él dijo esto mismo que estamos viendo aquí. No hablaba de gracia irresistible, sino que advertía sobre la posible pérdida de la salvación si no se era fiel. Y de Agustín para atrás ya no pueden ir, a menos que se vayan a los cristianos gnósticos, claro, y maniqueos, como era Agustín y como copió el señor Calvino. Así que déjense de estar difamando, tendrían que arrepentirse y publicarlo, porque van a llegar al juicio y esto les va a salir en el juicio. Dios no es de esas personas que dice el fin justifica los medios. Bueno, yo dije Juan 3:16. No, tú mentiste. Hiciste algo que pudo haber hecho Jesús y no lo hizo, que pudieron haber hecho los apóstoles y no lo hicieron. Que el fin justifica los medios. Digo una mentirita aquí, tapo la verdad por aquí y digo una verdad, digo otra cosita por aquí. Y esto que no me interesa no lo digo. Dios me lo tendrá en cuenta al final, como se salvaron muchos. No se van a salvar. Y ustedes van a ser juzgados por pisotear, por mutilar la palabra de Dios. La mutilaron, quitan, ponen. Una doctrina satánica, es completamente satánica, porque no ayuda a los creyentes a vivir una vida de piedad. No la viven una buena vida, que es otra cosa. Y ustedes también viven bien. Y entre ustedes hay satanes, entre ustedes. Bueno, van a estar todos juntos, abajo, persiguiendo. Seguimos aquí viendo esto. Bueno, fíjense ustedes, si ellos tienen un concepto de elegidos, que cuando hablan de David, dicen el elegido David, está ahí, en ese documento ahí, dice, porque el elegido David dijo, bueno, y hacen una cita de cosas que dijo David, pero lo importante y lo que nos interesa es que ellos dicen, David era un elegido de Dios, claro que sí. Pero, bueno, cuando resulta que el pueblo de Israel todo era elegido, sí, llamado elegido al pueblo de Dios, sí, no les gusta detenerse en Romanos 11, cuando Romanos 11 dice que ese pueblo llamado elegido fue desechado y el reino fue traspasado a otros que llevaran su fruto. No. Quieren entender Romanos 11 a la luz de Romanos 3. No saben hacer un exégesis. Y no salen del libro de Romanos. Porque les han dicho que de la Biblia tú puedes quitarla toda, quédate con Romanos 11. Cuando resulta que el Señor eso lo condena terriblemente. Lo condena. Porque tú tienes que buscar la verdad en todo el contexto bíblico, en todo el contexto bíblico. Entonces han mutilado completamente, siguen mutilando, se los estamos diciendo y demostrando además. Bueno, vamos a salir de aquí, ¿no? En este momento, de este documento, y tendríamos que ir a otra parte. Vamos a ver aquí qué hay. Vamos a ver en este documento. Aquí tenemos una explicación del vocablo digno, porque el Señor cuando dijo eso de que no se sobrecargue vuestro corazón de borracheras, los afanes de la vida, la glotonería, la buena vida, cuidado, porque eso no te va a permitir entrar.
Tienes que procurar ser hallado digno para que entres en el reino. Sí, para que entres. Bueno, en el capítulo 20 se dice eso mismo. Nosotros estamos viendo cómo utilizó algún padre de la iglesia o apostólico el vocablo digno en estos versículos. A ver qué dijo. O en alguna otra cita bíblica, en otro libro de la Biblia, pero hablando del tema. Ser digno. Me he hecho digno, claro, porque si estás preparado, te preparaste, te encuentran digno, ¿no? Como aquel gimnasta que practica su deporte para la competencia, y como está practicando y está dedicado de lleno, pleno, lo consiguen preparado, digno de competir, ¿no? Si no, no es digno de competir. Bueno, así se usa ese vocablo aquí. Vamos a verlo en segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 4, que habla de las pruebas, las persecuciones, los juicios de Dios, a veces a la iglesia misma, las persecuciones, el juicio de Dios, las tribulaciones en la iglesia, ¿sí? En la iglesia, y eso hace digno a un cristiano. Bueno, pero está dicho, es que esa es la dinámica cristiana, bíblica. Aquí Tertuliano, comentando segunda a los Tesalonicenses 1:4, dice, como él, habla Tertuliano, habla a favor de los martirios, los mártires. Claro, los mártires eran dignos de heredar el reino de Dios, morían como morían, vidas austeras, completamente, se negaban a sí mismos en todo. Habla a favor de los martirios, ahora para ser elegido. Tertuliano también habla de elegido. ¿Cómo hacemos con estos calvinistas? Hermano o creyente, tenga cuidado. Si usted es calvinista, evangélico, no lo es completamente. Ahora, para ser elegido también por él mismo, cuando regocijándose con los tesalonicenses dice, para que nos gloriemos en ti, en las iglesias de Dios, por tu paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones, en las que sufrís la manifestación del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por predestinados, no digno. ¿Quién utiliza ese vocablo? Sí, ahí está, Tertuliano. ¿Y qué es lo que hace digno, según Tertuliano, a un creyente de heredar el reino de Dios? Lo dice reino, por el cual padecéis. Bueno, las tribulaciones, las aflicciones,